Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. La Tintori es un personaje este momento prácticamente mundial y ha estado en el despacho del Vaticano con el Santo Padre. Ha llegado nada menos que al Salón Oval a estar con el presidente más complicado del planeta este momento, el mandatario, ¿no? El señor Trump. Y con afecto y consideración, no solo por el género, no solo porque se trata de una dama, como dice Nebo, sino porque ella de alguna manera protagoniza un rol muy significativo en la defensa de la causa de su esposo, ¿no? Y de la causa de Venezuela, que hace llorar a quien ve a cada momento esas imágenes tan desagradables de hambre, de abuso de poder, de injusticia, de inequidad, de pobreza. Terrible cosa. Y compara con eso y todo lo demás. ¿Qué le parece a usted, doctor Granda? Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Si bien León se retiró del aire, pero un saludo siempre afectuoso para él y por supuesto para Diego, con quien estamos aquí en los estudios. Mire, yo creo que estamos los ecuatorianos y a nivel incluso internacional soportando a un personaje que hace gala de su arbitrariedad, de su prepotencia, de una actitud abusiva que cree que puede hacer lo que le da la gana. Y eso realmente es lo que justamente motiva a que muchos sectores políticos y sociales lo vean como un peligro, el que él o sus colaboradores se mantengan en el poder. Yo creo que si se trata ¿Él está seguro de eso, que tal vez por aquello se comporta de esta manera? Digamos, ¿Se ha adueñado psicológicamente de esta haciendita? Claro, él da la impresión de que él, como era Febres Cordero, se siente el nuevo dueño del país y claro, puede atropellar a todo el mundo, insultar a quien le da la gana. Yo no sé cómo él cree que con su conducta y su actitud le hace bien a la campaña de Lenín Moreno. Yo creo que... ¿Y Lenín cree que le está haciendo una buena campaña el presidente? No sé, yo francamente qué es lo que piense él, pero seguramente resulta una figura incómoda para el propio proceso político que vivimos. Pero digamos, él no tiene medida, es un señor que no tiene medida. El presidente. Así es, el proyecto que él dice comienza, termina en Rafael Correa. Y por lo tanto, él se siente con toda la capacidad de violar los derechos humanos, porque este tema de la migración, de la movilización humana, más allá de que conste o no en nuestra Constitución, es una garantía de derechos humanos. Y entonces nadie puede violar con tanta impunidad los derechos y las garantías de los ciudadanos a nivel internacional, pero Correa se siente con la fuerza a hacerlo. Mañana él no tiene realmente lealtad ni consecuencia con nadie. Entonces, este es un atropello más propio de un personaje autoritario que cada vez va concitando una mayor concentración social, política, en contra de querer mantener un sistema encabezado por personajes que no respetan elementales derechos de los seres humanos, garantías, respeto, consideraciones, ni siquiera normas de cortesía, porque eso no va con el presidente Correa. Él tiene derecho a insultar a quien le da la gana. Si alguien dice algo que no le conviene, pues el próximo sábado lo acaba, lo acanalla, sin ningún problema y con total impunidad. Porque ya nos hemos acostumbrado a que ocurra, ¿no? Eso casi como oír llover, pero no deja de dañar el alma de la gente este tipo de actitud. Claro. Y hay un momento en que evidentemente eso le pasará factura al presidente Correa
Y obviamente vendrá el momento del ajuste de cuentas, que será muy duro para él, puesto que yo no creo que nadie es eterno, ni nadie puede creerse que va a estar toda la vida en el puesto en el que está, ni que nadie le va a tolerar todo tipo de atropellos o de medidas. A pesar de que él ha ajustado las leyes, las ha calibrado las leyes, especialmente la legislación penal, a los mismos, a aquellos, para evadir aquellos tipos penales en donde él podría haber incurrido en infracciones, especialmente me refiero en los escándalos de corrupción, ¿no? Se eliminó, por ejemplo, del Código Penal el encubrimiento, se eliminó el delito de prevaricato, que era un delito muy grave que podían cometer los funcionarios públicos cuando actúan ex profeso contra la ley, como lo hace Correa frecuentemente contra la Constitución y las leyes. O sea, él acomodó la legislación penal a su propia conducta con la finalidad de garantizarse impunidad, además de tener todo un cuerpo que lo va a rodear, no solo mientras está en el gobierno, sino también él lo proyecta tenerlo después como una garantía para su impunidad. Y está planificado o diseñado de tal manera, señor economista Borja, que el señor presidente puede usar esa normatividad para cualquier instante, acopados de cualquier género de preocupaciones y de insucesos y acontecimientos que podrían requerir de una normatividad que le favorezca. Eso se dieron cuenta en el gobierno hace rato los integrantes de esta tarea de una década de control del país. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Un economista. cordial saludo a Víctor y a León también, seguramente nos está escuchando, a pesar de que ya no está en el panel. Un cordialísimo saludo a los radioescuchas de la Radio Democracia. Mire, antes que nada, yo quisiera expresar que lo que sucedió ayer con Lilian Tintori es un hecho odioso y despreciable. Yo me imagino qué pasaría si es que en algún país va el canciller, digamos, del Ecuador, y porque va a tener una entrevista en algún medio o con algún grupo, simplemente no le dejan entrar. Se elevaría el grito en los aires. En Inglaterra, según León Roldós, Pero ya le han de otra prohibido. manera, ¿no es cierto? Ya, de otra manera. Si usted no se presenta con el pasaporte británico, usted no entra a Gran Bretaña, le han dicho. Y eso que él alude que es británico. Es odioso. Es una situación odiosa para cualquier persona. Yo recuerdo de un impasse en el año 2008, si no me equivoco, en el que el presidente Correa tuvo un impasse en Florida, en Miami, que le costó el puesto a la canciller de esa época. No recuerdo el nombre, cómo se llamaba la funcionaria. Es acciones odiosas y despreciables en general, para cualquier persona. Pero en el caso ecuatoriano, además hay otros agravantes. Porque en primer lugar, se violan las leyes. O sea, ayer se violó una vez más la Constitución en el artículo 66, que garantiza la ciudadanía universal, y se violó el artículo 143 de la Ley de Movilidad Humana. Porque en ese artículo se dice que los causales para deportación es que siendo visitante temporal incurre en una actividad política. Ni siquiera llegó a hacer eso. Entonces, además de ser odiosa la acción que hicieron, es violatoria de la ley. Y además, que es lo que creo que más fastidia, se usa un doble estándar. O sea, a determinadas personas que no son del gusto del poder, del presidente, del grupo en el gobierno, se les aplica de una manera la ley, o incluso se traspasa lo que dice el texto de la ley, y a otras, en cambio, se les permite que hagan lo que se les da la gana. Aquí mismo tenemos en estos días de campaña a un asesor chileno que dice lo que se le ocurre. Si uno lee lo que dice, bueno, resulta desde hilarante hasta molesto. Es una tragicomedia lo que hace ese señor. Y a él no se le aplica nada. Un abusivo. Un absolutamente abusivo incluso él dice que está con visa de trabajo, entonces debería tener incluso más cuidado, ¿no? Entonces, hay un doble estándar. Y yo no estoy en contra. ¿Quién es este máster ideológico? Se llama Patricio no sé cuánto, Meril o algo así, no estoy seguro. Pero es un nombre así. Pero el problema es, como le digo, el doble estándar. Aquí han venido personajes extranjeros como Piero y como otras personas que vienen y hacen proselitismo a favor del gobierno. Y yo estoy de acuerdo que vengan. Si no es que no deben venir, pero deben venir todos. No solo lo que nos gusta,
sino también los otros que tienen una voz crítica, una voz que enfrenta a la situación, una voz que quiere contarnos de otras experiencias con las cuales podemos o no podemos estar de acuerdo. Eso da lo mismo, porque tienen el mismo derecho. En el caso de Lilian Tintori, ayer se violó sus derechos a nivel nacional y a nivel internacional, de manera que ella podría poner una demanda en cortes internacionales. Usted pregunta desde cuándo esto. Yo creo que aquí hay una especie de degradación continua de la acción gubernamental. O sea, si nosotros nos vamos al año 2006, Correa era la alternativa novedosa y esperanzadora para el país en el año 2006. Por eso es que cientos de miles de ecuatorianos apoyamos esa propuesta, no solamente como ciudadanos votantes, sino como organizaciones políticas. Todas las organizaciones democráticas, populares, de izquierda, etcétera, estuvieron alineadas ahí. Pero al tiempo que se fueron adueñando del poder, que se fueron enquistando en el poder, que fueron gozando de las delicias y a ratos abusando de eso, se fue degradando el proceso. Y es como una especie de borrachera absoluta en la cual se ha perdido completamente la chaveta. Sí. Completamente. O sea, en este momento, como decía hace un momento Roldós, no solamente tiene que ver con los temas y escándalos de corrupción, sino que tiene que ver con los abusos del manejo y utilización del poder, porque esto se da desde la cúpula, desde el primer mandatario hasta el último funcionario. Usted acude a una oficina pública y el último personaje de un escritorio se siente con el derecho de maltratarle al usuario. Sí. O sea, ese hecho que decía Víctor hace un momento, que está calando en el alma y que no podemos los ecuatorianos acostumbrarnos a que todos los fines de semana haya una sabatina de denuestos y de insultos, ¿no? Ese hecho ha permeado también en el poder. Y cualquier funcionario se siente de ser un pequeño correíta. Y entonces usted va y le maltratan en cualquier lado. Eso es porque el pez se pudre desde la cabeza. Claro. Entonces, si aquí tenemos un esquema en el que se violan las normas, se violan las leyes, se violan las mínimas formas de cortesía, entonces pues estamos ya en un momento de degradación absoluta y es el momento indispensable de cambiar. Este no es el telón de fondo muy dramático, abusivo, como quiera verlo la generalidad de los ecuatorianos, de este liderazgo caudillista que está terminando, ¿no? Entonces, quiere dejar bien sentado quién manda, o tiene una plena seguridad de que el futuro, en términos de desenlaces eleccionarios, está reconfirmado a favor de. Y entonces dice, bueno, nosotros mismos estamos aquí, yo sigo siendo el rey, como dice la canción mexicana. Entonces, ¿puede pasar eso también? Porque mire que Felipe Urbano de Lara hablaba del desquiciamiento del presidente Correa, con todos los detalles. ¿Usted está de acuerdo con esta crónica de interpretación del colega periodista? Bueno, no le he leído la crónica en específico de Felipe, pero digamos lo que estaba mencionando hace un momento, siento que es una especie de desquiciamiento. Siento que es una especie de haber perdido la chaveta, pero acá no hay que perderse. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Aquí pueden creerse que están eternos y que esto puede ser ad infinitum, pero eso no es así. Porque tarde o temprano aquí va a haber una modificación, porque el pueblo ecuatoriano es paciente y es bueno, pero tampoco abusemos. Entonces, en algún momento, y espero que sea ahora el 2 de abril, que se dé esta renovación, porque el Ecuador necesita una renovación. No es que coincidamos con las tesis programáticas de Guillermo Lasso, no, sino que acá se trata de modificar el grupo que está manejando en el poder y luego ya veremos qué hacemos con el nuevo gobierno. Pero acá se trata de oxigenar. Los campesinos ecuatorianos dicen una cosa: cuando no se sacan los granos al sol para que se aireen, se pudren. Aquí hay ya que sacar nuestro gobierno al sol para que podamos vivir un nuevo momento. Pero tenga la gentileza, Víctor, si es tan amable, de hacernos un comentario sobre esta reformulación de la deuda que
que me parece que es un tema de última hora y que usted conoce de este seguimiento desde su etapa de parlamentario inclusive, de lo que yo recuerdo. Víctor Granda, tenga la bondad de retomar el tema con un poquito de dificultad y le pido 1000 perdones. Bueno, Gonzalo, mire, un breve comentario respecto de lo que le escucho al señor Lasso. Entiendo que en esta segunda vuelta él está realizando planteamientos muy interesantes que atraen a amplios sectores de la ciudadanía y de la oposición al actual gobierno. Sería bueno que esas expresiones él las notarice, porque así como hay un programa de gobierno que obligatoriamente los candidatos tienen que ponerla, tienen que declararla y tienen que notarizarla, vale la pena de que este tipo de declaraciones también se las notarice, porque evidentemente el millón de empleos, todo eso, en las ¿no? campañas se hacen muchos ofrecimientos y los planteamientos que hace el señor Lasso sin duda son interesantes, recogen anhelos, reivindicaciones de muchos sectores sociales. Esperamos que no sea solo una declaración de campaña. Y que después se olvide. Y que después, exacto, y que después no se los cumpla. Entonces sería conveniente que él reformule su programa de gobierno con la finalidad de que los ecuatorianos que confían en esa alternativa estén seguros de que los ofrecimientos que él hace se cumplirán en caso de que llegue a triunfar en la segunda vuelta electoral. Ahora retomemos lo que estábamos conversando. Mire, Gonzalo, yo creo que si tenemos un personaje tan controvertido, yo creo que hasta siniestro como Correa, hay otro que es igual o peor que él, es el señor Alexis Mera. El señor Mera tendrá que dar cuentas al país. ¿De qué nomás? Porque él, en definitiva, ha sido el brazo ejecutor para esta permanente violación a la Constitución, a la ley. Eso se llama, desde el punto de vista penal, prevaricato. Pero la figura de prevaricato fue eliminado en el Código Penal Integral, precisamente porque Correa y el señor Mera sabían que en cualquier momento los iban a pillar en la comisión de este delito. Además, es un delito penal. Sí, lo era, ¿no es cierto?, para un funcionario público. Claro. Ahora se conserva el prevaricato para jueces y abogados. El señor Mera ha estado violando la Constitución y la ley, dando consejos a delincuentes, sacándolos del país oportunamente, como lo hizo con el señor Delgado, con el señor Pareja Yanuseli, ¿no? Y ha cometido toda una serie de atropellos en su calidad de abogado de la presidencia de la República. Así que no creo que... O sea, él es el productor ejecutivo de todas estas películas que nos han exhibido. Y todos sabemos la factura de quién es Pareja, el señor Mera. Ya. O sea, es un hombre pero de convicciones... como fantasma. Es un social cristiano, pero no es cierto? Ayudante del recientemente fallecido el doctor Romero Parducci, pero por sobre todo fue brazo derecho del señor Febres Cordero y persona muy allegado a la cúpula social cristiana. Son esos procedimientos, porque yo sostengo de que en el Ecuador Febres Cordero tuvo 2 hijos putativos, porque físicamente creo que no tuvo hijos varones, el señor Nebot y el señor Correa, ¿no? Que son los que más se le parecen en sus estilos, en sus formas atrabiliarias, de contumaces de violar la Constitución y la ley, y además absolutamente malintencionados de causar daño a la gente y de injuriar a la gente. Entonces, yo creo que Mera va a tener mucho que decir, va a tener mucho que responder de sus acciones en un futuro próximo. Por otro lado, nosotros tenemos... Él es el primer interesado entonces de que el evento electoral, el triunfador sea seguramente Lenín, ¿no? Él es el primer interesado. Él es el primer interesado de que hay impunidad en el país. Ha venido tomando decisiones. ¿Y se llevan bien el señor Mera con el señor Glass? Eso sí, ya no tengo idea. No, eso no conozco esas interioridades, pero imagino que se han de llevar bien, pues, si lo que está haciendo Mera es en definitiva el trabajo de encubrimiento permanente de todo este tipo de escándalos de corrupción y de ir tomando una serie de medidas mañosas, ilegales, inconstitucionales, o por lo menos con esa habilidad abogadil
para encontrar triquiñuelas en las normas vigentes en el país, para eludirlas, para evadirlas y para impedir, en definitiva, que se respete el orden jurídico ecuatoriano. Pero nunca aparece su protagonismo contundente, ¿no? Porque, más bien permanentemente. De lo que usted dice. Permanentemente, no hasta esa viveza de aparecer cuando hay escándalos de corrupción, que él es el que denuncia. Cosa ridícula, ¿no? Porque supuestamente los escándalos de corrupción de Petroecuador o estos temas de Odebrecht, ¿no es cierto?, no han surgido ni de las denuncias de Fernando Villavicencio, que fue uno de los pioneros en este tipo de denuncias, ni de la justicia americana, ni de las revelaciones en Brasil, sino porque el señor Mera ha hecho las denuncias. Y claro, entonces ahí sí el fiscal, igual que se reúne con el señor Glass, sí los atiende de manera absolutamente diligente. Pero vamos al tema por el que usted nos convocó y que creo que por el que podríamos en otro momento conversar más extensamente. Creo que Diego, la reestructuración de deudas. Claro, yo creo que aquí tenemos un testigo importante que también podría abundar mucho más en dilucidar todos estos tejes y manejes sobre el feriado bancario, sobre este tipo de papeles con el que se le pagó al abogado del presidente en el tema del universo, que es Diego Borja, porque Diego ha estado en los cargos más importantes de carácter económico del gobierno hasta cuando, como él señala, estuvo en el Banco Central y entregó en vísperas de su destitución una larga denuncia en contra del propio señor Delgado, que curiosamente fue su sucesor, porque lo destituyen a Diego Borja y lo nombran al señor Delgado. Entonces yo creo que todavía Diego le debe al país un esclarecimiento tal vez más preciso de esto de que señala Delgado, porque Delgado dice, y no porque él sea un delincuente, que lo es, no deja también de tener ciertos fundamentos y no se puede dejar de creer de muchas cosas que él señala y que son correctas, porque cuando a un delincuente lo persiguen o cuando está en una situación de vida o muerte, no todo lo que él diga es mentira. No, él señala que en el tema del feriado bancario hay responsables banqueros. Se ha investigado en este país exactamente la conducta de todos los banqueros, no solo de la banca cerrada, sino de la banca abierta. No creo que se haya hecho esa investigación ni por parte de la Superintendencia de Bancos, ni por parte de la Contraloría, y peor de la justicia. Yo, aquí, después de un momento, creo que va a estar una de las señoras juezas que forma parte del tribunal del juicio del señor Maguad. ¿Por qué los señores jueces de la Corte Nacional tienen tapado el juicio de Maguad 10 años durante el gobierno de Correa y 17 años en su totalidad? Okay. Y le han encargado a una jueza suplente que está sentada encima del juicio de Maguad y que no lo despacha en la fase de la apelación y de la nulidad. La jueza ponente del caso de Maguad, de la que entiendo que hay un tribunal que está conociendo el tema de la apelación. ¿Y por qué es importante este juicio? Porque si hay peculado, como ya lo dijo la jueza de primera instancia, debe haber beneficiarios del peculado. Y los beneficiarios del peculado hay que investigarlos. Porque durante los 10 años de Correa, que ha sido el principal encubridor del feriado bancario, la Superintendencia de Bancos no ha hecho ninguna investigación, la Contraloría tampoco ha avanzado en nada, la Procuraduría no ha presentado un papel en el juicio contra Maguad. Entonces, yo creo que estos son asuntos que está en deuda el gobierno, el presidente Correa y su brillante asesor jurídico, porque toda esta ley, incluso la última que se ha aprobado, en donde sin duda está de por medio un drama humano. Hay gente por muchos años que ha sufrido el abuso bancario y que todavía no se ha logrado recuperar los daños infligidos. Pero resulta que solo se utiliza el dolor de 2 o 3 mil ciudadanos, que según dice Delgado, no son más los que efectivamente podrían ser calificados como deudores de buena fe, para meter, como dicen los abogados, en la letra colorada, en las disposiciones transitorias, como se lo ha hecho en esta ley, una serie de reformas y cambios que terminan beneficiando a los grandes deudores, en definitiva a los que quebraron la banca. Vamos a ver cómo es el pronunciamiento de Correa respecto de la ley que se acaba de aprobar,
porque si él la ratifica en los términos que la envió, y si no modifica este tipo de normas con las que, según el propio Delgado, se mantiene abierto a los beneficiarios del feriado bancario y para tratar de impedir que estos paguen lo que le deben realmente a los ecuatorianos y al Estado ecuatoriano, porque ahí no solo hubo abuso de fondos privados, sino también abuso de fondos públicos, que eso en esencia es el peculado. Entonces, ese es un asunto que se lo va a dilucidar y se va a ver por qué, como dice Delgado, y tal vez Diego en esto nos puede ayudar mucho más, no se cerraron los asuntos del feriado bancario, se los mantuvieron abiertos y el gobierno y especialmente el señor Mera y su equipo de gobierno negociaban con los grandes acreedores y deudores, haciéndole sufrir a esos 1,000 o 2,000 ecuatorianos pequeños acreedores, pero que en definitiva sus deudas se volvieron inmanejables, ¿no? Y a propósito de su dolor, tratar de seguir beneficiando a los mismos de siempre.